podríamos poner la siguiente diapositiva. ¿Cómo, perdón? Podemos poner, ok, listo. Ok, ¿recuerdan qué representan los montes en las escrituras? ¿Los templos? Así es. Entonces, debemos de entender que el empleo de las 7 cabezas, que representan 7 montes, pero al mismo tiempo representan a 7 reyes, tienen una estrecha relación al concepto templo. Entonces, los 7 reyes que nos habla, en este caso acerca de la bestia, como sus 7 cabezas, son 7 reyes que han estado en la historia de la humanidad. Esos imperios o reinados se caracterizaban, uno, por la adoración al sol; dos, porque en sus templos los hombres se hacían Dios; y tres, porque sus reyes, faraones, sus emperadores, eran considerados Dios mismo en la tierra. Y el primero que vemos es, bueno, en las imágenes que están arriba, vemos el monte Sión en Jerusalén, así es como se ve actualmente. Tenemos al Sinaí y las agujas de el templo de Saleh, que nos muestran o nos simbolizan precisamente la relación que hay entre Dios y los hombres. Es el lugar en el cual se abre la puerta para poder entrar al lugar santísimo. Pero al igual que en estos lugares santos, también hay otros lugares donde se han edificado templos que Dios no mandó construir y que representan a las 7 grandes potencias mundiales, de las cuales también Francisco nos hablaba en la clase anterior. Egipto es la primera. El imperio babilónico, la segunda. En algunas otras congregaciones enseñan que también es Asiria. Sin embargo, Asiria y Babilonia pertenecen al mismo imperio, solamente que son en etapas diferentes. Se llamaban caldeos en la época de Abraham, asirios en la época de Israel de los reyes, y en la caída de Jerusalén, Babilonia era quien dominaba. Pero todos pertenecen a la misma región, entre el río Tigris y el Éufrates. Entonces, Ur de los caldeos, ¿no? exacto. Entonces, por eso es que Babilonia es la madre de las rameras, es la que estableció la idolatría en Caldea, en Asiria y en Babel. Después tenemos la imagen de un templo persa, en el cual eran adoradores del fuego, y obviamente estaba relacionado al fuego del sol. Ahí es donde surge el famoso mitraísmo, que posteriormente sería instaurado como religión oficial en Roma. Vemos el templo griego, precisamente también de adoración a Zeus y a Artemisa, que es la pareja matrimonial, y posteriormente Roma. El sexto imperio es el imperio feudal. El séptimo, la monarquía absoluta, de la cual Juan dice que es necesario que dure poco tiempo, para que después venga el gran imperio democrático, que es el que actualmente vivimos, donde todas las naciones, aunque tengan reyes y aunque tengan sacerdotes, vivimos en un imperio democrático mundial.
Entonces, estos son los montes. Repito, eso es algo que ustedes tienen que meditarlo, estudiarlo más. No necesariamente tienen que estar de acuerdo con esta interpretación, pero créanme que por más que le busco, esto es lo que más se apega a lo que está profetizando Juan. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Eh, sobre los montes, una pregunta, ¿los montes también puede ser los montes de Jehová, o sea, como el cielo o algo así también puede ser? No. Solamente hay o sea, de acuerdo al Apocalipsis, hay un santuario o un templo celestial, que es donde se lleva a cabo toda la visión de Apocalipsis. De hecho, cuando Dios le manda a Moisés construir un tabernáculo, le dice que lo haga a semejanza de lo que él vio. Entonces, podemos decir que hay un templo celestial, pero no sabemos exactamente cuál es digamos, la obra que se realiza ahí, porque es un templo celestial. Pero solo hay uno en el cielo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, hermano Enrique, no sé si tenemos otra diapositiva. Ok, aquí vienen las características de la mujer. Lo doy rápido solamente, pero ahora les voy a decir algo. Esta mujer aparece en el momento en que se empiezan a derramar las 7 copas de la ira, es decir, en la 7ª trompeta. Y representa propiamente el tiempo de la gran tribulación. La gran ramera es la gran ciudad de Babilonia, no es la Iglesia Católica, insisto. Y en este caso tampoco sería el papado, porque nos habla de una gran ciudad, de un gran sistema, que es la que incluso tiene el control de la bestia. Está sentada sobre muchas aguas. Ya conocemos esa explicación. Dice que ha fornicado con reyes, o sea, líderes que abandonan a Dios en pos de su propio Dios a través de combinaciones secretas. Aquí es donde este concepto de combinaciones secretas, de conspiraciones, toma una fuerza mucho más imponente. En el libro de Mormón, en Tercera de Nefi, ustedes van a notar cómo las combinaciones secretas empiezan a dominar incluso el gobierno antes de la venida de Cristo aquí a América. Nos habla también de que los moradores de la tierra se han embriagado, es decir, que han sido cómplices, partícipes, víctimas y testigos de lo que hace esta mujer. Han bebido del vino de su fornicación, es decir, los hechos de los hombres con los cuales se ha corrompido aún hasta la muerte. Repito, lo que está por venir hace a que este gran sistema, si es necesario que los pobres, que los buenos, que los desamparados mueran, pues que mueran. Y de eso se llena este cáliz del vino, es lo que representa la sangre. Esta mujer está vestida de púrpura y escarlata. Decíamos que púrpura es el aspecto sacerdotal, mientras que escarlata es el aspecto gubernamental. Está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, o sea, los deseos en los corazones de aquellos que se han aliado a la gran ramera. Y bueno, vienen ahí varias citas que ustedes pueden corroborar con la visión de Nefi. Dice que tenía un cáliz, es decir, una obra
opuesta a la de Cristo, pero disfrazada de obra de Dios a favor de los hombres. Eh, Recuerdan que cuando Satanás quiso imponer su plan, él prácticamente decía que era un buen plan. Nos iba a llevar a todos de regreso, es decir, nos iba a salvar. Y eso era lo que Dios quería. Sin embargo, no era como Dios quería. Entonces, esto es lo que van a hacer en los últimos días. Creerán que hacen la voluntad de Dios, sin embargo, están haciendo la obra del diablo. Cristo es el que realmente tomó el verdadero cáliz. En Doctrina y Convenios se nos enseña que Él, siendo el mayor de todos, bebió de la amarga copa a favor de los hombres. Entonces, ese es el cáliz verdadero, no el que nos van a querer enseñar. Ese cáliz que está lleno de abominaciones e inmundicia. Es decir, que esa obra se justifica con doctrinas falsas, vanas e insensatas, tradiciones incorrectas, adoración equivocada. Mucho ojo con esa parte, porque, como hemos dicho, de esto se va a empapar todo el cristianismo. Su nombre, ojo, aquí muchos dicen, es que el nombre es Babilonia la Grande. No, no, no. El nombre verdadero de este sistema es Misterio. Y su, digamos, su eslogan, vamos a decirlo de alguna forma, es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es como su nickname, ¿no? Como su nombre artístico. Exacto, así es. Pero su verdadero nombre es Misterio. Es decir, algo que se está haciendo ocultamente. Nefi nos habla del grande y espacioso edificio como una organización que conduce al gran imperio. Entonces, en Nefi podemos ver que las personas que pertenecen a ese edificio grande están vestidos con ropas finas, que son de determinada élite, que se burlan de aquellos que han comido del fruto y que al mismo tiempo hacen a que ellos se pierdan. Entonces, esta gente de élite es la que cree que se va a salvar, es la que cree que puede vestir con vestiduras de fino lino para poder entrar en la presencia de Dios. Sin embargo, serán un autoengaño. Pero el problema es que muchos creerán, a pesar de haber probado el fruto, después se apartarán. Y entonces irán en pos de esta mujer, la cual está, dice, ebria de sangre. Y bueno, ahí una vez más dice que no importa matar para cumplir sus fines. Entonces, hasta aquí vemos las características de la mujer, que no son idénticas a las de la bestia, aunque son parecidas. Entonces, podemos decir que en cierta forma y a manera de conclusión, que esta gran bestia representa al gobierno del viejo continente. Esos 10 cuernos, ahorita ya no nos dio tiempo de analizarlo, pero los 10 cuernos que habíamos dicho es el origen de las naciones europeas, siguen vigentes en esta bestia. Cuando ustedes leen capítulo 17 con respecto a la bestia, se van a dar cuenta que menciona las mismas características, excepto una, las diademas. Los 10 cuernos ya no llevan diadema, es decir, ya no son reyes. Ahora son gobiernos menores. Entonces, este sistema será apoyado por la bestia que viene de la tierra, es decir, a través de esa imagen, pero su fuerza, su dominio estará en el viejo continente. No nos vamos a asombrar de que en tiempos venideros tengamos muchas más noticias de Europa y que veamos
algunas características en las que algunos van a decir Europa va a desaparecer, pero otros van a decir Europa va a ser rescatada. Solamente lo dejo así para que ustedes lo analicen. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, comentario o chisme. Eh, bueno, yo varias. Sobre el sistema babilónico, este, dicen que es el mundo, ¿no? Que es el lado carnal de las personas y, pues es el mundo, es lo normal. Me dijeron que eso es Babilonia y también estaba viendo que hay muchas personas que interpretan a Dios de muchas formas, ¿no? Uh-huh. Eh, como por ejemplo, apenas vi la semana pasada, se le recomiendo mucho, se llama La historia de Dios con Morgan. Estaba diciendo que, por ejemplo, que el Dios más famoso en el mundo es Cristo, porque por lo que dijo y también por lo que testificó y pues demostró, ¿no? Pero hay una cultura como hindú, no sé si es hindú o musulmán, pero, pero pero dicen que también ellos tienen su propio Dios también, que, que para su Mesías de ellos también se llegó y que demostró que es Dios, ¿no? Y todo eso, y pues dice, no, es que Cristo, porque interpreta las escrituras, pero Él estuvo con nosotros, ¿no? Entonces, sí, yo creo que cada quien tiene, como tú dices, ¿no? Tenemos muchos puntos de vista sobre Dios y hay muchas religiones diferentes, más en cambio nosotros los cristianos, o sea, de todo tipo de rama, de congregación y religión, sabemos que Cristo es Dios porque lo demostró. Cua- Cualquier otro Dios que no sea Cristo es como falso profeta o falso, bueno, o sea, no es real. Pero en cambio, yo les invito a que sí, que si pasan así como cosas así, como respetemos las religiones y pues así, nos evitamos de problemas y pues mejor aplicar lo que dijo Cristo, ¿no? La de amar al prójimo como uno mismo y pues amar a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y potencia, algo así. Amén. Gracias, Francisco. No, tengo un comentario. Sí. Finalmente, lo que dijo Francisco es una perfecta declaración de lo que nos dice en uno de nuestros artículos de fe. Creemos en honrar a Dios con los dictados de nuestro propio corazón y deseamos que las personas hagan lo mismo, ¿no? Pues es un resumen, lo estoy parafraseando. Entonces, es muy cierto lo que dice, en caso de que se lleguen a presentar como ese tipo de cosas terribles de otras religiones, además, sí hay que respetarlos hasta el punto en donde eso influya en nosotros para que tengamos que tomar una decisión entre respeto y la violación a nuestros propios derechos de creencia. O sea, sí te puedo respetar, puedo darte tu espacio en cuanto a tus ideologías, pero en cuanto tú me las quieras imponer a mí, es donde yo te voy a tener que decir, no. Así es. De hecho, en años anteriores hemos visto algunos de los apóstoles asistiendo a los encuentros ecuménicos organizados por la ONU, hablando sobre el tema de libertad religiosa. ¿Por qué razón? Porque ellos están viendo que en tiempos futuros van a existir limitaciones a la adoración.
y se van a imponer ciertas características. El problema aquí no es la diferencia de doctrinas. El problema es la imposición de una doctrina específica para todas las iglesias. Eso es el riesgo que se aproxima. El gran peligro de la limitación a la adoración, que eso es precisamente lo que representa a las bestias. Si ustedes se dan cuenta, cuando la bestia representa a Roma, limita el poder de los cristianos, de tal forma que si no adoran al César, son dignos de muerte. Cuando el papado se instaura, si no adoraban a Dios y a la Virgen y a los santos en la forma en la que ellos lo hacían, entonces eran llevados a la muerte. En un futuro se ve, y el libro de Mormón nos respalda, que llegará un momento en que las personas nos dirán, si tu Dios no se aparece, si tu Dios no se muestra de esta forma, entonces es falso. El problema es que se va a imponer a través de una doctrina universal. Y ese es el gran peligro. Es en este tiempo del que les hablo, cuando algunos evangelistas enseñan que serán arrebatados hacia el cielo y que ellos no les va a tocar vivir este momento, que se le conoce así como el arrebatamiento o el rapto. Sin embargo, en algunas escrituras también se nos enseña que esto va a ocurrirle a todos. El arrebatamiento sí existe. Recordemos esa frase que dice que será como en los días de Noé. Entonces, sí va a haber gente que va a ser arrebatada, pero no todos, no toda una congregación. Pero al mismo tiempo, vamos a ver a demonios que salen del abismo. Y me refiero a literalmente verlos. Vamos a lidiar con gente poseída. Así como eran los tiempos de Cristo en su primera visita. Enfermos, paralíticos, ciegos, en abundancia. Gente pobre. Vamos a ver personas precisamente que están endemoniadas. Y todo esto ocurrirá como un acto de necesidad de que el Cristo venga, donde las personas clamarán a Dios por su regreso. Y los judíos nuevamente perseguidos, acosados y asediados por todos lados. Que eso será lo que veremos en la próxima clase cuando veamos la guerra de Gog. Pero yo quisiera sí aclarar este punto de que no nos dejemos engañar de que la bestia es la Iglesia Católica y mucho menos la mujer. Se ha tergiversado mucho esto y se ha condenado a la Iglesia Católica, y recordemos que la Iglesia Católica es en sí la primera iglesia institucional, pero dentro de esa iglesia hay un remanente hermoso que debemos de reconocer. Gente que busca a Dios con sinceridad, gente que realmente lee las escrituras, pero no sabe cómo encontrar la verdad. Y desafortunadamente, en algunos otros ministerios o en la iglesia de Jesucristo, resulta que hay personas que tienen la verdad y se rehúsan a enseñarla. Y dicen, no me va a hacer caso. Es muy arraigado a su fe. Que ojalá y podamos ver que la necesidad de la predicación sigue vigente. Y aunque Dios decidiera quitar a los misioneros, eso no significa que nosotros no debemos de hacer nuestra parte. Realmente sé que cuando nosotros nos esforzamos para poder hacer llegar la verdad a otras personas, el Señor ilumina más nuestra mente y nuestro corazón, nos fortalece.
Y en los tiempos de crisis es cuando mejor viene la revelación. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos para poder pedir la revelación, la comprensión del plan de Dios y que nos fortalezca para lo que está por venir. Sé que parece aterrador, pero esto demuestra que Dios tiene el control. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, compartí estos archivos. Ok, compartí estos archivos con ustedes para que ustedes tengan la información. Para que ustedes, bueno, la descarguen, la analicen. Ya no nos dio tiempo de analizar la parte de los 10 cuernos, ni, bueno, la clase pasada sí vimos el cuerno pequeño. Entonces, revísenlo, cualquier duda que ustedes tengan, la podemos aclarar la próxima semana. Ya prácticamente la próxima semana vamos a hablar sobre las 7 copas de la ira. Entonces, si no hay preguntas, quejas, chismes, argüendes, mitotes. No, muchas gracias, Juan. Entonces, ¿qué les parece si terminamos con un orgio? Sí, está bien. Sí. Bueno, Enrique, usted hizo la oración, usted diga quién hace la última oración. Pues Gaby, que venga a hacer la última oración. Está hablando de... Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo por todo este conocimiento y revelación que podemos tener gracias a nuestro Maestro. Gracias porque Él estudia mucho, porque se prepara, porque nos inspira para poder aprender y porque nos ayuda a poder pues, estar preparados para lo que vendrá. Gracias, Padre, porque los puesto en nuestro camino. Bendícele a Él y a su familia y a cada uno de los que pertenecemos a este grupo para que nos puedas dar fortaleza física, mental, espiritual y que podamos seguir adelante siguiendo tus preceptos y todas estas cosas que nos iluminan. Gracias, Padre, por todo esto y lo hacemos en nombre de Dios Jesucristo. Amén. 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 Amén.